Estamos ahora en la línea con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. Ministro, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, un gusto entrar en tu programa. Ministro, ¿cómo se va a hacer para restablecer, por un lado, el transporte interprovincial y por el otro lado, el transporte en general, en las nuevas condiciones que se requieren de distanciamiento social? ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, Nicolás, solo señalar que, como es de conocimiento, estamos en un estado de excepción, un estado de declaratoria de emergencia en la cual se han suspendido ciertas actividades, como es el transporte interprovincial de pasajeros, así como el cierre de fronteras, que son los vuelos internacionales. Sin embargo, estamos evaluando a nivel del Consejo de Ministros, digamos, cuál va a ser, digamos, las decisiones con cara a los siguientes días. Obviamente, las medidas que vamos a tomar van a ser medidas en la cual la reactivación de ciertas actividades van a ser progresiva, gradual, en el tiempo. Entendemos la situación de lo que has estado comentando tú en lo que estás en cuanto a al traslado humanitario de estas personas. Solo señalar, Nicolás, que el gobierno está haciendo todo un esfuerzo sin precedentes para poder atender a la población, y no solamente en el aspecto del traslado humanitario, sino en todos otros aspectos. Estamos hablando del aspecto económico, como es el bono rural, en el aspecto educativo, con ese de las tablets que estamos haciendo la adquisición, en todos los aspectos, Nicolás. Ahora, pero ministro, para ir específicamente al tema, entiendo que ha habido una reunión con los representantes de las asociaciones de transportistas, pero ¿cuáles van a ser los protocolos? Porque tendría que exigirse protocolos mínimos para que esto, o sea, para que el servicio del transporte interprovincial pueda restablecerse. Y entre otras cosas, esto supone el aforo, es decir, ¿cuántas personas pueden viajar en cada bus para respetar el distanciamiento social? Claro, los aforos en cuanto a los protocolos ya los tenemos, ya se han trabajado entre los gremios, el sector, digamos, todos digamos, el equipo técnico que viene acompañando para poder hacer, digamos, contar con estos protocolos y lineamientos. Obviamente, post-COVID vamos a tener, obviamente, una ciudad, un país distinto al anterior, en la cual, obviamente, el distanciamiento social, el aforo, la restricción, digamos, en los terminales, en las estaciones de la línea 1 del transporte masivo, va a tener que cambiar. Y en ese sentido estamos haciendo, digamos, las coordinaciones, tanto con la Municipalidad de Lima, con la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao. Estamos haciendo toda una estrategia, digamos, de movilidad urbana y de comportamiento urbano, en la cual permita, digamos, cumplir con estos estándares de seguridad. Y también estamos trabajando con la Dirección de Promovilidad para poder también replicarlos al interior del país, ¿no? En las ciudades internas estamos hablando de Piura, Cusco, Arequipa, Trujillo. Ahora, los representantes de los transportistas que han conversado con nosotros, ministro, han dicho que dentro de toda esta estrategia que se está planteando tendría que estar incluidos dos temas: peajes, que en muchos lugares se siguen cobrando, y en segundo lugar, el precio del combustible. Es decir, el precio del petróleo a nivel mundial ha caído a límites incluso por debajo de cero, poco menos que te pagan porque te lleves el petróleo, porque no tienen dónde ponerlo. Entonces, ¿se va a tomar medidas con respecto a esto también? Sí, a ver, has tomado dos temas. En cuanto a los peajes, como entenderás, tenemos 78 peajes a nivel nacional, de los cuales 24 están a cargo del Estado, los cuales el 31 de marzo fueron suspendidos el cobro de los peajes, y luego el 2 de abril fueron suspendidos 32 peajes adicionales que están en las concesiones cofinanciadas. Actualmente nos hemos quedado con 22 peajes, que son 6 contratos de concesión, que justamente estamos interactuando a efecto de poder también ver un mecanismo que permita la suspensión de los peajes. En total, prácticamente la parte de sierra, selva, de la parte norte y sur, están prácticamente suspendidos los peajes en esta medida de excepción que tenemos por la emergencia sanitaria. En cuanto a la segunda consulta, sí, hemos tenido reuniones con los gremios de transportistas. Obviamente ellos son los más golpeados porque hemos hecho una suspensión del transporte interprovincial. Hemos tomado nota, digamos, de todas sus demandas y sus recomendaciones. Estamos elaborando, obviamente, esta acción por parte del Estado se tiene que plasmar en propuestas normativas, ya sea decretos de urgencia, decretos supremos, así como
los decretos legislativos. Ya hemos tomado nota, hemos tenido reuniones de trabajo, ya se están trabajando las propuestas normativas para ser presentadas en su momento al Congreso o a través del Consejo de Ministros. Lo que usted me dice, ministro, es que sí podría haber, por ejemplo, un precio de combustible diferenciado para lo que es transporte interprovincial de pasajeros. Sí, inclusive en cuanto a la reducción del precio del combustible, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía a efectos de ver, trabajar y poder ampliar la banda, porque ellos se controlan por las bandas, que permita obviamente que se reduzca el precio finalmente en el precio, en los grifos, el precio del petróleo, dado que, como este conocimiento, el precio del barril de petróleo ha caído significativamente a nivel internacional. Ahora, sobre el transporte aéreo nacional e internacional, ¿cómo va a ser el proceso de restablecimiento? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que ustedes tienen decidido sobre esto? Si es que han decidido algo ya. La estrategia de reactivación que se está evaluando en el Consejo de Ministros contempla una reactivación gradual, una reactivación progresiva e incremental, obviamente anteponiendo la salud de la población. Aquí prima el criterio de salubridad y de salud, por lo cual obviamente, dado de que todavía a nivel internacional no hemos superado el nivel de contagio y el control de la pandemia, hemos suspendido y mantendremos por unos meses más los vuelos internacionales. Tenemos un cierre de fronteras hasta ahora. Esa es la situación. Y lo que sí... Es decir, solo se van a permitir lo que se está permitiendo ahora, que son los vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios y el transporte de carga y mercancías. Eso no se ha suspendido. Hay vuelos internacionales, vuelos también al interior del país que son el movimiento de mercancías, carga y mercancías, que no se ha suspendido y sigue operando con toda normalidad. Ya sea en el ahora, y el plan, usted dice hasta, es decir, no es que está planeando en el corto plazo reabrir las fronteras aéreas, quiero decir, ¿no es cierto? O sea, no va a haber un restablecimiento por el momento de los vuelos. De acuerdo a la evaluación que hemos tenido de los equipos técnicos y también de los equipos de prospectiva a cargo del Ministerio de Salud, no se dan ahora, en este momento no hay condiciones para poder hacer una apertura de las fronteras y que permita el transporte internacional de pasajeros, o sea, los vuelos aéreos internacionales. Ahora, ¿y qué va a pasar con las líneas aéreas, ministro? Sí, ahí, o sea, no puedes operar, no tienes ingresos, de arranque hay un problema laboral gravísimo, ¿no es cierto? Pero incluso en algunos casos está planteada la sobrevivencia de estas empresas. Sí, ahí nosotros, a ver, acá hay un tema de cadena de pagos, porque es todo un sistema, ¿no? Están las líneas aéreas, están los operadores en los aeropuertos, están los concesionarios. Por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, que teníamos en promedio 24 millones de viajes de pasajeros al año y se esperaba llegar a 26, 27 este año, obviamente estamos en 11, que sería el estimado que podríamos llegar este año. Obviamente eso sí afecta a todo el sistema, digamos, comercial de las líneas aéreas. Y lo que se está tratando es justamente a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Producción y el Ministerio de Transportes, elaborar un plan de rescate, un plan que permita obviamente que no tengamos la ruptura de la cadena de pagos, que es lo que principalmente estamos tratando de sostener en estas empresas. Ministro, el tema de aprendo en casa y de la necesidad que ahora es más clara que nunca, ¿no es cierto? O sea, nosotros acá en Exitosa hemos tratado de abordar ese tema con José Linares y otros especialistas, ¿no es cierto? Que es la necesidad de, por decirlo de alguna manera, digitalizar cada vez más la educación peruana. Pero eso supone, ministro, como condición, no solo tener los vehículos que vendrían a ser los equipos, sino tener las carreteras que vendrían a ser el acceso al Internet y la instalación de antenas que permitan una circulación de información, la instalación de fibra óptica. Sí, a ver, nosotros hemos acompañado en esta propuesta educativa del Ministerio de Educación, que es Aprende en Casa, primero
poniendo todo el soporte tecnológico para que a efectos que los estudiantes, los profesores puedan, digamos, desarrollar estas plataformas digitales, sobre todo poder los contenidos educativos. Hemos permitido que los operadores brinden el servicio a los estudiantes que ingresen a las plataformas y sea en forma gratuita. Igualmente se le está brindando el apoyo a los profesores para que puedan ir monitoreando el avance de la educación también en forma gratuita. Sabemos que la penetración del servicio de telefonía y de telecomunicaciones en la zona rural sí es, digamos, limitada. Y ahí se está trabajando justamente para poder cubrir esta brecha en cuanto a llevar internet en la zona rural, en la zona amazónica, que justamente es la zona donde menos tenemos la cobertura. Es justamente el programa de adquisición de estas tablets que vienen incorporadas con el internet ya incorporado, y además viene también con las plataformas digitales dentro de la laptop, y para tener un servicio de internet satelital en estas zonas rurales y sobre todo en las zonas de la Amazonía, donde no llega la cobertura de telefonía digital. Claro, porque el problema que hay, ministro, es que no solo está por un lado la dificultad de lugares donde no llega el internet, sino que el internet que tenemos termina siendo para el promedio del usuario muy lento. Y esto tiene que ver con un problema de conectividad. Una vez más, no hay fibra óptica tendida como debería estar de manera extendida, no hay la suficiente cantidad de antenas que se requieren. Porque además mucho de lo que se está haciendo hoy se está haciendo vía WhatsApp, o sea, a través de los equipos de telefonía móvil, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un proyecto de red OPSAR nacional que está ya desplegada. Sin embargo, esto lleva la fibra óptica hasta las capitales de provincias. De ahí vienen 21 proyectos regionales que llevan la fibra óptica, ¿no?, de banda ancha desde los capitales de provincia a los capitales de distrito, ¿no?, que son más de 1.800 distritos. Pero llegan a un nodo. De ahí, de ese nodo, hay que llevarlos a los puntos, a los colegios, a los hospitales, ¿no?, a los domicilios, y esa es la parte capilar, en la que sí, efectivamente, el modelo que hemos tenido anteriormente no está resultando como se había programado, por cuanto llegar a estas zonas, a los puntos finales, ¿no?, con esta ramal de capilaridad, hay problemas por cuanto entenderás que la fibra óptica se cuelga de infraestructura, de la red eléctrica se cuelga, ¿no?, de las carreteras van al costado, a través de, digamos, de ductos, pero cuando quieres llegar a la zona rural, tienes que hacerlo a través de la vía inalámbrica, y ahí sí, justamente es la dificultad que tienen los operadores para poder cubrir la red de acceso, que se llame. Y ahí sí estamos haciendo un cambio de estrategia a efecto de poder rápidamente poder llegar finalmente con la plataforma de teletrabajo, telesalud, teleeducación, que justamente es lo que estamos tratando de llegar en una forma eficiente. Ahora, ministro, yo no sé si ustedes como Ministerio de Transporte están involucrados con este tema, pero uno de los asuntos delicados frente a la crisis es el traslado de equipo médico, de mascarillas, de respiradores, lo cual supone toda una dificultad logística muy seria, ¿no? O sea, para empezar, el tema que hay con los Estados Unidos, que te embargan todo lo que tenga que ver con el coronavirus. O sea, no puedes pasar por ahí, a menos que sea un avión del Estado peruano, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo ahí como ejecutivo es una triangulación entre Cancillería, Ministerio de Transportes, y también estamos aquí interactuando entre de las embajadas y los consulados a efecto de poder, digamos, trazar una ruta que nos permita rápidamente llegar a estos insumos sin necesidad de exponernos a que sean retenidos en los países europeos principalmente. Eso ya está resuelto. Inclusive la parte estratégica de poder, digamos, facilitar, digamos, el traslado de estos insumos ya está prácticamente mapeado, ¿no?, a través de Cancillería, Transportes estas empresas que están abasteciendo estos insumos importantes para el país. Ministro, para terminar, esta crisis nos ha expuesto como todo, ¿no? O sea, estamos hablando de todo lo que nos pasa y de repente se ponen sobre la mesa problemas que se han acumulado durante décadas. Pero esta crisis también ha puesto para ustedes sobre el tapete el tema del tener una línea de bandera, que el Perú tenga una línea aérea del país
que en este momento le permitiría tomar la decisión que quisiera, por ejemplo, sobre los vuelos humanitarios? A ver, los vuelos humanitarios en tiempos normales se atienden con vuelos cívicos y también con los vuelos de las Fuerzas Armadas. Claro, en un estado de emergencia, sí, obviamente ya supera probablemente la capacidad de respuesta, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos activar un plan. Ahorita estamos abocados en atender la emergencia. Definitivamente esto, una vez que sea superado esta etapa, debemos evaluar todas las estrategias que permitan, obviamente, tener una mejor respuesta como ejecutivo ante un estado de emergencia como el que estamos viviendo por el coronavirus. No solamente en el tema del traslado humanitario, sino en todos los otros aspectos, ¿no? De telefonía, de cobertura, inclusive estamos viendo la ley de radio y televisión, en la cual permitan una obligación digamos, a todos los medios de radio y televisión de ampliar las horas educativas para poder llegar de mejor manera a los estudiantes y a los alumnados. Pero esto plantea también el problema de la difusión de la televisión digital terrestre, que está marchando con una lentitud increíble. ¿Hace cuántos años que estamos con lo de la televisión digital terrestre? O sea, esto ya debería estar, debería ser el sistema de transmisión de señal de televisión más importante en el Perú y todavía no lo es. Sí, Nicolás, como verás, tenemos que hacer un cambio de todos los procedimientos. Tenemos mucha tramitología, demasiada burocracia, en la cual nos ha obligado, por ejemplo, en este estado de emergencia a ser más eficientes, ¿no? Mucho más utilizar mecanismos fast track para poder tomar decisiones y lograr objetivos finales, cosa que no se permite cuando estamos en una situación normal, ¿no? Poder sacar un decreto de urgencia toma semanas. Ahora no. Por eso es que nosotros en el Ejecutivo estamos tratando de que una vez que salgamos de esta situación de emergencia, podamos hacer ese cambio de actitud a nivel de todo el Estado, que permitamos rápidamente poder tomar decisiones, diseñar los mecanismos normativos rápidamente y poder implementar y poder cerrar la brecha en todos los aspectos, brecha de telefonía, brechas en conectividad digital, las brechas en infraestructura, y que no nos tome demasiado tiempo para poder lograr el fin y el objetivo final. Una pregunta final que me llega de nuestros oyentes. Ministro, sí. ¿Qué pasa con los brevetes vencidos, con la gente que está en trámites, no es cierto, con respecto a todo lo que implica digamos, el transporte urbano? A ver, en el tema de licencias, efectivamente, Nicolás, estamos ampliando hasta el 31 de julio la vigencia de la licencia de conducir, hasta el 31 de julio. Inclusive también comprende todo lo que son las exoneraciones, los exámenes médicos, que son los certificados de salud. Y en cuanto a los certificados de inspección técnica vehicular, hasta el 31 de junio. Y solamente agregar, Nicolás, de que invocar a la población de que no se dejen sorprender, porque hemos detectado cuentas falsas del Ministerio de Transportes en la cual se vienen ofreciendo servicios a cambio de un pago, ¿no? No hay ningún servicio de renovación o emisión de licencia de conducir durante este periodo de emergencia. Por eso es que el día de ayer se ha publicado la norma en la cual amplía la vigencia de la licencia de conducir hasta el 31 de julio. 31 de julio. Está clarísimo. Muchas gracias, ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, por atender nuestra llamada. Tenga usted muy buenos días, ministro. Buenos días a ustedes. Muchas gracias.